padres y madres del mundo que queréis tener información para cuidar y proteger a vuestros hijos. Este vídeo es para todos vosotros. Recientemente hemos escuchado las declaraciones de ministras de salud que publican tratamientos de esterilización permanente para menores de tan solo 16 años. Ministras de Igualdad que defienden a viva voz los derechos sexuales de los niños y reiteran la necesidad de educaciones sexuales integrales para el conocimiento de aquellos tratamientos o métodos que a los menores se les deben ofrecer en caso de un problema de ideología de género, de identidad sexual. Como sexóloga y educadora sexual, debo advertir que la actual educación sexual que se está proponiendo en los colegios parte de la base teórica de los estudios realizados por el biólogo Kinsey. Kinsey fue becado y patrocinado por la Fundación Rockefeller para llevar a cabo un macroestudio de la respuesta sexual tanto masculina como femenina. El objetivo que había tras este estudio era la demostración de la capacidad sexual del ser humano, incluso en sus edades más tempranas. Algo demoledor fue que ni las universidades ni los políticos fueron capaces de frenar la influencia de los estudios patrocinados por la Fundación Rockefeller en la educación sexual, una vez realizados estos estudios. Unos estudios cuyos resultados afirmaban que los niños, desde su más tierna infancia, 2 meses de edad, por ejemplo, tenían plena capacidad de respuesta sexual. Estos datos se impondrían como base sólida e indiscutible en la educación sexual futura que se plantearía llevar a los colegios. Las conclusiones de Kinsey jamás fueron desmentidas en el mundo teórico de la sexología, a pesar de que fueron denunciadas las prácticas de sus estudios e incluso llevado a juicio por la contratación de pedófilos exconvictos y de la prueba evidente de que para la realización de sus estudios se llevaron a cabo torturas sexuales a niños desde tan solo meses de edad, sometiéndoles a 24 horas continuas de estimulación sexual sin dejarles siquiera dormir y computando sus respuestas de excitación como si dichas prácticas fueran absolutamente normales, registrando sus orgasmos como pataletas, llantos, gritos. A pesar de lo rocambolesco de estos estudios, nadie paró las teorías que defendían que los niños tenían capacidad y cualidad de responder sexualmente, lo que creó la base teórica de derechos sexuales o deseos eróticos en la infancia, llevándose a cabo en los colegios toda una campaña educativa de hipersexualización y erotización en los menores por la supuesta necesidad de no generar sentimientos de culpa en aquellos que hubieran podido descubrir accidentalmente conductas autoeróticas. Nadie reflexionó sobre el daño psicológico y traumático que los menores de estos estudios sufrieron posteriormente, ni se plantearon la absurda conclusión de que los niños tenían deseo sexual por haber tenido una respuesta biológica al ser sometidos a abusos sexuales, o incluso una respuesta de rechazo absoluto al ser violados. Todo lo contrario, no solo no denunciaron a las aberrantes conclusiones, sino que las aceptaron como base teórica sólida para legitimar la necesidad de la futura educación sexual que hoy estamos padeciendo. Nada importó que Kinsey contratara a pedófilos para sus estudios. Sus resultados crearían las bases teóricas para educación sexual, de la que ninguna universidad se alejó. Ni hoy estamos siendo críticos. Yo como sexóloga estudié a Kinsey como un salvador que nos liberó del tabú castrante de las religiones. Viendo el sexo como pura biología, nadie nos habló de que realmente lo que había detrás era una absoluta tortura a los niños. Niños que resultaron traumatizados y que sus vidas fueron totalmente rotas. Lo peor no es lo que ocurrió en el pasado, sino lo que se sigue haciendo en el presente y los objetivos de un futuro inminente, bajo la misma base delirante y enferma de que los niños como seres sexuados tienen derecho a recibir conocimientos sexuales, hipersexualizantes y erotizantes. Mucho más a día de hoy. Porque partiendo de dicha base se legitiman programas en los colegios donde se normaliza una erotización de la infancia, una normalización de conductas genitales,
utilizando encuestas, debates sobre anticonceptivos o clases magistrales sobre distintos tipos de relaciones sexuales, como perfecta ventana de Overton, donde el mayor riesgo es la peligrosa dependencia emocional en las relaciones sexuales o la falta de libertad si no tenemos suficiente cantidad de genitalidad. Todo ello para normalizar algo que en la infancia no es de ningún modo normal. Hoy en día se sabe que esto derriba las barreras defensivas que los niños tienen y les aleja del mayor equilibrante emocional existente, la vinculación emocional, la defensa ante un extraño. Los nuevos programas que reciben los menores pretenden cultivar el erotismo y elevar esta erotización del menor. De esta manera se le empuja a una sexualidad compulsiva y adictiva que deja a los niños en una situación de absoluta vulnerabilidad ante cualquier pedófilo. Hoy se sabe que el nuevo objetivo de este sistema perverso es fusionar el mundo sanitario y educativo. El reto es derribar la barrera que protege a los menores, sus progenitores. Recordad esta frase de los niños no son de los padres. De forma que en los centros se adoctrinará tanto en la hipersexualización como en la ideología de género, lo que les llevará a una confusión cada vez mayor. A pesar de que el número de muertes por bloqueadores hormonales denunciados en la actualidad asciende a más de 6.000, a pesar de los riesgos conocidos por las prácticas abortivas o anticonceptivas, a pesar de todo ello, tanto la información como la distribución de los tratamientos serán suministrados en los propios centros educativos. Y este es el futuro que se nos avecina. Por supuesto, para proteger los derechos sexuales de los menores, educarles en la prevención de enfermedades sexuales o ayudarles en sus identidades sexuales y demás objetivos propios de supuestos filántropos. En resumen, con el supuesto fin de proteger al menor, se garantizará algo tan deleznable como seres inocentes, carne fresca para los pedófilos. No olvidemos que el lobby LGTBI va de la mano de la asociación NAMBLA, que pretende legalizar la pedofilia, además de clientes de por vida de bloqueadores hormonales, consumidores de anticonceptivos o de intervenciones quirúrgicas interminables. Y todo ello con una serie de resultados seguros. Hasta hoy lo que se sabe es que esto, desde luego, enriquecerá a las farmacéuticas, aniquilará absolutamente la psiquis humana de todas aquellas personas que hayan sido objeto de estas hormonaciones precoces. Para todos aquellos padres y madres que queráis más información sobre este tema, os comparto 2 documentales indispensables y que lo dejaré en mi canal Lourdes Reyoso TV. Algo que tenemos que saber es que el índice de los niños que han hecho la transexualidad, que supuestamente es tan importante para que no se lesionen, no se autolesionen, se multiplica cuando estos niños reciben todo este tratamiento. Algo que tenéis que saber es que los psicólogos, si no acompañamos a esta locura y no ayudamos a los niños a que se hormonen cuando tienen una confusión de rol propia de su edad, podemos ser denunciados porque supuestamente estaríamos haciendo una terapia de conversión, como si no les dejáramos ser y no respetáramos aquello que quieren ser. Los psicólogos estamos siendo eliminados de la ecuación y adoctrinados en que si un niño dice ser niña, una niña dice ser niño, con esa autopercepción de un niño de 4 años, es más que suficiente para legitimar la posible hormonación. Si nosotros, los psicólogos, que hemos estado toda la vida tratando de proteger y cuidar y de advertir que esto muchas veces son problemas de rol, para nada una disforia de género, podemos llegar a ser denunciados si decimos esto en voz alta. Si en los colegios a los niños se les educa con esta base teórica nefasta, los próximos educadores sexuales van a estar absolutamente convencidos de que esta es la realidad. ¿Quién protegerá a nuestros menores? Esta es la gran pregunta.